Bienvenidos a nuestro segundo comentario académico, los aspectos más importantes de este inicio de semana, los principales mercados financieros. La tónica continuó siendo bajista en los mercados internacionales. El mercado sigue depurando las cifras de empleo que generan preocupación sobre la presión en salarios, la inflación y eventualmente política monetaria. Hay tomas de beneficios también en el sector financiero y sector tecnológico en la parte americana y eventualmente el ruido con China, que eventualmente incluso ha hecho que las bolsas de China pues abrieran este domingo con cifras negativas, o las bolsas de la región con cifras negativas. También se añaden pues unas variables macroeconómicas en Europa, como las ventas minoristas que no satisfacen, digamos, la expectativa. Y recuerden que está el fantasma de la recesión global y eventualmente pues los operadores simplemente deciden hoy el efectivo. De esta forma pues la fotografía pues es nociva, es roja. Algo, digamos, se modera al final, pero pues finalmente el número al cierre pues sigue siendo rojo. Dow Jones pierde 0.10%, el Nasdaq pierde 1%, el Standard & Poor's pierde 0.62% y el Russell pierde 1.30%. En ese desorden hoy hicimos una operación, algunos fragmentos en intradía, pero simplemente fue una operación pequeña dentro del portafolio que nos dio algo de margen de ganancias que ya vamos a comentar más adelante, pero realmente fue algo muy rápido que por azar, por coincidencia, simplemente el mercado nos permitió esa salida. De resto, seguimos simplemente viendo el panorama desde la barrera, una fuerte recomposición en bonos, en los bonos del tesoro, toda la curva, especialmente los tramos intermedios y finales, subiendo cerca del 4%. La referencia de ese año subí con 3.63, subiendo 3%. Eso golpeaba alguna deuda emergente, digamos, generaba algunos efectos nocivos y eventualmente una fuerte volatilidad en petróleo. Ahí realmente el sentimiento del mercado fue más, es decir, más notoria la volatilidad que existió en la jornada. Un mercado que llevó al Brent en el peor momento a 79,12. Y es que donde realmente el Brent no soporte 78,70 aproximadamente, que es el nivel, la puerta está abierta a 74,75. Pero el mercado confía en la demanda en China y desafortunadamente pues el episodio en Turquía pues ha generado que pues haya posibilidades de interrupción en el suministro. Lamentamos bastante lo de Turquía, los mercados pues básicamente continúan y pues analizan ese efecto en Turquía en los temas de suministro de hidrocarburos o algunas dudas que se puedan dar frente a estos temas. Pero China, digamos, también está ahí generando mucha expectativa frente a la demanda. A veces veo hasta un público muy confiado en China y eso pues hace que el petróleo dé la vuelta o cambie su tendencia mejor y pase de esos mínimos a cerrar pues muy cerca a los máximos de jornada, 81,33, subiendo 1,74%, y el WTI pasando el 72,25 y cerrando en 74,44, subiendo 1,43%, y eso le dio a la bolsa algo de aliciente, es decir, las pérdidas se acotaron, pero la fotografía continuó siendo, digamos, roja. Dólar pues a nivel internacional recuperando terreno, fortaleciéndose nuevamente, porque el principio de sesión, el principio de semana fue turbulento, fue nocivo, también moderó un poco las alzas, pero golpeaba algunas monedas emergentes. Colombia pues no es la excepción, un dólar en 4.791 subiendo 1,98%, una volatilidad cercana a los 84 pesos aproximadamente, y esto pues básicamente responde pues a ese entorno, a esa dificultad en el inicio de sesión, y también responde por supuesto a temas políticos locales que ha hecho que pues los operadores básicamente se cubran y pues eventualmente una que otra toma de beneficios en deuda. Aunque la toma de beneficios en deuda, digamos que no necesariamente se refleja hoy en el mercado de deuda, tomas de beneficios que se han dado previamente, liquidez que se tenía en caja y básicamente operadores distribuyendo rendimientos. Una que otra opción castigada, es decir, uno que otro operador apostando en corto y teniendo que ir a recomprarlas, y alguno que otro derivado también siendo estopeado. Eso también acelera las alzas, digamos, que se salen de la media, por llamarlo de esa forma. Entonces creo que el dólar pues simplemente es víctima de esos factores, distorsiona totalmente la serie, vuelve a ser una serie accidentada, donde pues los pronósticos son bastante complejos de corto plazo. Y bueno, si nos vamos a la pizarra de hidrocarburos, tenemos a Canacol prácticamente cerrando plano en Canadá, 0.09% a 11,26%, pivotes 11,15 a 11,32, beneficiada en el cambio en Colombia por lo que sucedió precisamente con el dólar. Porque si yo voy a ver el par canadiense, pues se mantiene por encima de 1,34, gana 0.38. Pero lo que más favorece a este tipo de compañías es el dólar en Colombia. Esa subida de 1,98 en la conversión favorece bastante. Incluso el mercado no la toma de forma completa. El mercado incluso no está
no está siempre operando con la conversión canadiense, sino que lo ha hecho también con el par americano, es decir, con la acción que opera en el OTC en la bolsa americana. Hoy cerró en Colombia 39.870 pesos, subiendo 0.94%. Si el mercado se hubiera ido a la parte canadiense, hubiese cerrado por encima de los 40.000 pesos, con un volumen que sobresale, que es llamativo, 2.478 millones, un volumen que no veíamos desde que, o que solamente observamos de manera reciente el 20 de enero, cuando la acción básicamente salió pues al ruedo siendo split. Y normalmente la teoría que yo siempre he tenido y que se ha corroborado es que pues de muchos, de una muestra, digamos que un gran porcentaje, cada vez que Canacol reporta volúmenes por encima de lo usual, pues un gran porcentaje equivale a información filtrada, algún tipo de anticipación, algún tipo de actualización de ventas, algún tipo de zona exploratoria que presenta resultados. Digamos que dejo eso ahí sobre la mesa, siempre se los he comentado a ustedes y una gran mayoría de veces ustedes se han dado cuenta que eso se filtra. Es algo que realmente es tan notorio para mí que debería ser notorio para muchos agentes digamos, de regulación, pero aquí a veces la regulación camina bastante lento. Bueno, esperemos eventualmente que se puede dar en próximos días. Se negociaron hoy en Canacol 62.205 acciones aproximadamente. Y en la parte americana, Ecopetrol ganando 0.98% en una jornada muy volátil, cerrando 10,82, pero teniendo un mínimo de 10,36, pivote de 10,86, un pivote amplio. Un mercado que iniciaba sesión castigando más del 3% del activo en la plaza americana. Una reversión que se dio, digamos, unos instantes, una hora después de que el mercado, digamos, inició la jornada. Tomamos ventaja de esa reversión y esa señal. Compramos en algunas fracciones 10.39, 10.44, 10.50 y eventualmente pudimos sacarle algunas utilidades en el intradía. Simplemente algo que pasó puntual. Fuimos con una participación minoritaria del portafolio, también hay que mencionarlo. Y simplemente que el mercado nos haya dado el intradía es simplemente un tema de coincidencia. Pero con un 95, 97% seguimos viendo el escenario de la barrera en la parte americana. Solamente hemos ido a hacer cositas muy puntuales. Suman, ¿sí? Y digamos que esa sigue siendo nuestra tarea. En Colombia la acción finaliza en 2.577 pesos, ganando 1,58%, pivotes 2.490, ahí hubo stock que se ejecutan, y bueno, en la parte alta 2.588, mercado que da la vuelta y que también toma desprevenido uno que otro operador en Colombia. Pivotes de 98 pesos aproximadamente, se incrementa frente a la jornada previa 145%, volúmenes más bien limitados, 10.996 millones. Avanzan, sí, frente a la jornada del viernes 6,32%, pero realmente no es un volumen sano. Incluso la bolsa tenía volúmenes muy marginales gran parte del día, 30.000 millones. Fue en la subasta o en la última parte donde el mercado acomodó los 43.000 millones que ya vamos a mencionar. Una jornada más bien de apertura de semana muy escasa de actividad. Claro, un mercado que está atento pues, a unos datos empresariales, a unos datos, datos empresariales que también próximamente ya inician. Plan Nacional de Desarrollo que se presenta a las 5, se presenta en la mañana, pero se presenta pues ya próximas horas. Y uno que otro río de inflación, aunque realmente la inflación debería haber afectado a deuda pública y no lo hizo. Ya también vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo finaliza el mercado? El índice MSCI Colcap finaliza con un alza del 0.41%. Ecopetrol pues impulsa ese mercado cuando da la vuelta. Y las unidades son 1.268,49 unidades, con un volumen de 43.835 millones, un volumen que disminuye frente al viernes previo 24,26%, un mercado que al final en la subasta genera rentabilidad en Corfi colombiana, porque el comportamiento en la jornada fue totalmente distinto, fue negativo. La subasta, digamos que permite realmente muchas interferencias. Los fondos temas 1 son causantes de este tema. Corficol avanza 2,38% a 15.440 pesos, Nutres avanzó 2,20 a 45.920 pesos, Ecopetrol avanza 1,58% a 2.577 pesos. La parte negativa ENCA descansa o castiga al mercado de ENCAM 5,53% a 23,90. Semargos cae 3,12% a 3.100 pesos y Preferencial Semargos cae 2,55% a 2.180 pesos, caídas que se dan unos minutos antes o incluso en la subasta, digamos, para este tipo de activos. En los test, digamos que en teoría deberían haberse afectado. Creo que si yo le buscara una explicación al tema del por qué no se afectan, quizás es porque la expectativa en inflación como tal no se moderó, pero el dato, es decir, no se incrementó, pero el dato puntual del mes sí fue por encima de las expectativas.
El mercado esperaba 1,64, el dato fue 1,78 y digamos la inflación corría 13,25. Es decir, que esos techos, el mercado digamos todavía no coincide con esos techos. Pero si se le consulta a los analistas sobre la inflación, la perspectiva de inflación, pues digamos que eso sigue en un pivote y yo creo quizás que de ahí fue donde se tomaron los inversionistas para no castigar los bonos de tasa fija. Por ende el trade de VR25 pues eventualmente puede seguir siendo el trade. Pero en tasa fija uno asumiría, o yo esperaba realmente que hubiese algún tipo de ajuste. En el intradía hubo algunas ventas que recogieron, pero pues realmente el panorama es muy tranquilo en la deuda. Los 24, por ejemplo, ganan 10 básicos a 11,49, los 25 ganan 20 básicos a 11,55, los 26 ganan 16 básicos a 11,64, digamos que es la parte corta, los vencimientos más cercanos. Si yo voy quizás un poco más a la parte media y a la parte larga, pues ya encuentro ganancias muy marginales o incluso algunas tomas de beneficios, 3, 5 puntos básicos. Pero en realidad el mercado capoteó muy bien los temas de inflación. Así que bueno, veremos cómo se siguen dando las encuestas, cómo los analistas siguen viendo el tema de inflación. Yo con la inflación tengo una teoría muy sencilla. Eventualmente la inflación no es el trade. Y esto aplica para Colombia y aplica para el mundo. Pero no por ende no va a ser importante. Lo que pasa es que el mercado tiene un afán de poderla predecir con exactitud, y es esa falla, porque la inflación puede caer el próximo mes, como puede caer en mayo, como puede caer en junio, pero el mercado siempre quiere adelantarse, porque el operador quiere ganarse el 100% del movimiento, y ahí, digamos, es donde van a haber rupturas, posiblemente van a haber fallas, o posiblemente el mercado sí coincida y adivine el techo final, no lo sé, yo no me anticipo de esa forma, yo no puedo predecir ese dato, pero esa predicción, ese afán de predecirlo es lo que va a seguir generando volatilidad. Pero la inflación al final, ya cuando se confirmen esos techos, la inflación va a pasar a ser una variable, por lo menos en la parte internacional, que ya no va a ser tan relevante. Creo que va a ser recesión, impacto y duración. En Colombia quizás me modero un poco, porque hay una puerta que ojalá no sea, pero digamos que la tengo otras posibilidades, y es que eventualmente nos moderamos en crecimiento, pero la inflación siga alta o fuerte durante un tiempo más. Digamos que esa puerta no la había contemplado como tal, pero soy consciente de que puede ser y quiero evaluar un poco más las cifras para poder saber si la inflación tendrá el mismo comportamiento que tendrá en la parte mundial o si en Colombia tendrá algo diferente. Hay un tema con la recesión que a veces me escriben mucho sobre eso y veo a mucha gente preocupada. Sí, claro, eventualmente, pues si los crecimientos se deterioran muchísimo, pues vamos a entrar en ese ciclo o en ese periodo. Pero hay un tema importante aquí. El tema es que ya el mercado habla sobre ello y que de alguna u otra forma usted lo conoce. Cuando usted conoce que hay un evento que se puede dar en el futuro y que es adverso, pues usted se prepara. Y cuando todo el mundo a veces cree en apocalipsis, y esto opera para los dos lados, apocalipsis o euforias, pues yo tampoco creo que los deterioros puedan ser tan notorios o tan complejos cuando todos estamos viendo lo mismo. Entonces la ventaja de esta posible recesión es que el mercado la sabe, la conoce. Diferente a cuando el mercado se monta en expectativas muy lucrativas o muy alcistas y no se cumplen. En este caso ya todos hablamos de recesión. Bueno, yo la desconté hace mucho tiempo porque yo prefiero incluirla en la valoración. Pero si usted va a los medios de comunicación, al periódico, todos hablan de recesión. Entonces, esa es una ventaja, usted ya sabe que va a suceder. Entonces, me cuesta a veces creer que pueda ser tan duro el impacto cuando todos la conocemos o cuando usted tiene esa información. Prepárese frente a ese hecho, pero no le tenga miedo a esos temas. Que incluso en esos periodos, entre comillas, complejos es donde se hace dinero, porque recuerden que en la bolsa se compran expectativas, no se compran realidades ni pasado. Entonces, a veces cuando esos temas se confirman, ya en la bolsa eso se ha pasado hace mucho tiempo. Entonces no le tengan miedo a eso, más bien téngale miedo a los ciclos eufóricos de la economía, a eso sí hay que tenerle miedo, porque son las famosas burbujas. Ahora no, ahora usted tiene un mercado agotado, apocalíptico, cansado, bueno, una serie de variables que lo hacen para mí menos riesgoso y tiene acciones pues castigadas, lo hace para mí menos riesgoso, pero ese es mi estilo. Entonces pues ya usted acomodará las variables que considere pues le puedan ayudar. La parte internacional pues digamos es otra película, es otro tema. Ahora, bueno, en la tarde, dentro de unas horas ya atentos al Plan Nacional de Desarrollo. Ahí vamos a conocer un poco más de detalles, lo que se ha podido conocer pues digamos que no gusta mucho. Pero esto tiene un proceso jurídico también, esto no es un tema de publicar, ir a dar un discurso y aplicar, no. Esto tiene un proceso también, vamos a ver el mercado cómo lo sigue tomando, se conoce también información sobre temas de garantía de Cemex en la bolsa,
Es un proceso donde hemos intentado aportar nuestro granito de arena. Es un proceso en el cual deberían estar los titanes del mercado, pero desafortunadamente los titanes del mercado son ciegos y es una carencia. Es decir, este mercado requiere más voces independientes. Esa es la conclusión final. Porque los que deberían estar peleando esto, los que deberían estar haciendo eco por los minoritarios, para que no se haga la grieta que se puede abrir, deben ser ellos. Pero ellos están en otra película, no les interesa. O no sé, si eventualmente lo han hecho y no lo han publicado, también podría ser. Pero necesitamos más voces independientes que tengan criterio y simplemente digan las cosas como son. Así que vamos a ver cómo se van dando los asuntos en esta semana pues, que va comenzando y vamos a ver el mercado pues, cómo termina de tomar ese Plan Nacional de Desarrollo, cómo termina de depurar los asuntos. Nos veremos el día de mañana con nuestros 2 informes académicos, Avanza Colombia en Apertura, y en la tarde el informe pues un poco más larguito, más completo, digámoslo así, sobre la actividad financiera, pero sobre todo sobre la actividad, la gestión de capital, la real gestión de capital en mercados financieros. Así que nos vemos el día de mañana. Para Data y FX les habló Diego Franco.